Muy buenas tardes, queridos hermanos, hermanas. Pensaba en el texto que compartió Nicolás con nosotros y el siguiente versículo dice, confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Y tenía en mi corazón compartir con ustedes algunos pensamientos sobre una porción en el Antiguo Testamento. Y el Señor fue trayendo ideas a lo largo de la semana y pensaba en Hebreos, cuando en el capítulo 13 somos exhortados a acordarnos de nuestros pastores que nos hablaron la palabra y nos pide que consideremos cuál haya sido el resultado de su conducta, y nos dice el texto, ese versículo 7, imitad su fe. Hermanos, yo creo que somos propensos a valorar las obras de aquellos que nos han precedido, somos propensos a considerar sus conductas, pero no tiene que haber ningún tipo de duda en que lo que debemos hacer es imitar la fe. Y creo que esto es aplicable no solo a pastores, como dice el texto ahí en Hebreos, sino también es aplicable a muchos hombres y mujeres de fe que se mencionan en la palabra de Dios. Y el Señor puso en mi corazón el pensar en Moisés. Y cuando uno va a Hebreos en el capítulo 11, indudablemente no tiene dudas acerca de la fe de Moisés, porque ya a partir del verso 24, él es incorporado en la lista, y no solo por un detalle, por varios detalles que el autor de la carta explica. Por la fe, él rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, y dice que fue por la fe, y que fue por la fe que escogió ser eh, maltratado con el pueblo de Dios antes que disfrutar de todos los placeres y de todas las delicias temporales que le podía ofrecer el pecado en Egipto. Y hermanos, nadie pone en duda la fe de Moisés. ¿Por qué? Porque dice que por la fe dejó Egipto y no tuvo miedo al ejército, no tuvo miedo a Faraón, eh, y por la fe encabezó una marcha con el pueblo, y por la fe celebró la Pascua, y por la fe pasó el Mar Rojo. Hermanos, a Dios le gusta dejar registros en la palabra de Dios de obras y de conductas, aunque no sean las más apropiadas. Porque Dios nunca esconde nuestra naturaleza, y mucho menos esconde nuestra realidad. Y por eso quiero compartir con ustedes el libro de Números, capítulo 11. Unos pocos textos, Números capítulo 11. Dice el versículo 11. Y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Concebí yo a todo este pueblo? ¿Lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno, como lleva la que cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres? ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí, diciendo, danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado
en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. Hermanos, me detuve mucho tiempo a considerar esta escena en la vida de Moisés. Y en el tiempo que me queda espero no excederme. Quiero dividir mis pensamientos en tres partes. Primero, tal vez una corta o pequeña introducción para entender el contexto que le tocó vivir a Moisés. En segundo lugar, me gustaría detallar un poco más estas palabras de Moisés, tratar de entenderlas y ponerme en el lugar de Moisés. Y por último, tal vez sacar algunas conclusiones o explicar un poco cuál fue el final de toda esta experiencia. Así que hermanos, primero pensemos en el contexto. Creo que todos los que leemos la Escritura, leemos la historia del pueblo de Israel, nos queda claro que Israel era un pueblo que se queja. Y creo que nuestro siglo es un siglo que se caracteriza porque abunda la queja. Dice que cuando uno lee todo el capítulo 11, el pueblo se quejó. Un pueblo que había sido cuidado, ordenado, organizado, apartado por Dios, limpiado, bendecido. Fueron enseñados por Dios para dar, para hacer diferencia con los otros pueblos. Fueron beneficiados por la liberación directamente de la mano de Dios. Contaban con la presencia de Dios. Dios les había dotado de herramientas para poder entrar a Canaán, a la tierra prometida. Y ahora están en marcha, pero prácticamente en forma inmediata el pueblo se queja. Y uno pregunta, ¿cómo puede ser que alguien que haya recibido tanta bendición se pueda quejar? Y esto nos hace pensar un poco en nuestras realidades. Dios ha hecho mucho por Israel y también Dios ha hecho mucho por cada uno de nosotros. Y así como Israel murmuraba, tal vez a veces por nosotros ha pasado un hilo de pensamiento, de murmuración contra Dios. Tal vez no nos damos cuenta, pero algunos comentarios que a veces hacemos pueden ser muy sutilmente tomados como una queja. Por supuesto, son circunstancias que no eran fáciles. Y no es un atenuante para que Moisés reaccione como reaccione, pero indudablemente el pecado no solo afectó a Dios, sino que también el pecado del pueblo afectó a Moisés. Porque la escritura es muy clara, el pueblo se quejó, pero Dios escuchó. Como profesor diría, es clásico problema de la física, causa y efecto. Dios oye, aunque a veces pensemos que no pasa. Y Dios oyó al pueblo cuando se quejó. Y a veces no nos damos cuenta cuando nuestros corazones se quejan. Y tal vez no consideramos que estamos desagradando a Dios. Tal vez por la falta de gratitud, por considerar o tener en poco una gracia tan grande o una misericordia que a veces nos parece insuficiente. A veces el olvidarnos de las cosas buenas con que Dios nos ha bendecido en el pasado hace que nuestro comportamiento sea parecido al de una queja. Y todo eso fue un caldo de cultivo para que Moisés reaccionara como reaccionó. El pueblo se quejó, Dios escuchó y Dios tuvo que actuar. Y cuando uno lee el capítulo, hermanos, entiende que Dios mandó fuego, no sobre ellos, mandó fuego alrededor del campamento. O sea que el pueblo de Israel era consciente que eso era un resultado directo de lo que ellos habían dicho.
El fuego era una clara presencia de un juicio de parte de Dios. Tal vez no se quemaron, pero quedaron con olor a humo. Y muchas veces pasan cosas a nuestro alrededor y ni siquiera somos lo suficientemente capaces o maduros espiritualmente para descubrir la mano del Señor en cosas que Dios nos quiere hablar y no nos damos cuenta que tal vez es algo que Dios nos está diciendo. Y el pueblo, que era un pueblo que tenía posibilidad de clamar directamente a Dios, esta vez no lo hizo porque su corazón seguramente no se lo permitía. Clamó a Moisés. Si hubieran clamado a Dios, los hubiera escuchado, porque Dios es amplio en perdonar y es misericordioso. Y hermanos, jamás Él nos ha negado a nosotros el acercarnos a su presencia, aunque haya sido después de una caída, de un enojo, de una duda, de una murmuración. Aunque a veces nuestras palabras le hayan ofendido, nada es un impedimento para poder acercarnos a Dios con un corazón arrepentido y buscar su presencia. Pero el pueblo buscó a Moisés y Moisés oró a Dios. Y frente a esa oración, el fuego se extingue. Tal vez nadie se vio afectado, pero como dije, el olor a humo les quedó. Tal vez ese olor a humo era un claro reflejo de un corazón que se queja. Terminado este evento, hermanos, cuando uno va al verso 4 en adelante, otra vez el pueblo se queja del maná, se queja del alimento. Dios les dio el sustento, no les hizo faltar nada. Y hay algo interesante, hermanos, cuando uno lee el pasaje, dice, nos acordamos del pescado, nos acordábamos de los pepinos, nos acordábamos de los melones, de los puerros, de la cebolla. ¿Se acordaban de qué se acordaban? ¿Quiénes se acordaban? Era indudable que en medio del pueblo estaban extranjeros, que Dios los cobijó en su misericordia, pero que fue un factor negativo para el pueblo de Israel. Y tal vez esas personas extranjeras mezcladas con el pueblo de Israel fueron quienes trajeron, como dice la Escritura tal cual, porque el término que utiliza es un vivo deseo. El vivo deseo por lo que dejamos atrás que causaba placer. Y hermanos, creo que cada uno de nosotros somos conscientes que cuando la carne nos ataca, nos domina, como dice Santiago, cada uno es tentado. Cuando de la propia concupiscencia es atraído y es seducido, el pecado nos atrae, el pecado nos seduce, el pecado nos gusta, el pecado nos trae placer. Aún así no debemos ceder a elegir el pecado, porque son dos cosas distintas. Muy diferentes es tener la tentación a ceder a la tentación. Y el pueblo, hermanos, para terminar con este combo explosivo, tiene una expresión que dañó realmente la mente de Moisés. ¿Quién nos diera de comer carne? Es una pregunta extraña, hermanos, realmente, considerando que ellos conocían a un Dios que estaba dispuesto a dar y cubrir cualquiera de sus necesidades. Parecía que Israel abrió su corazón y que mostró lo que realmente pasaba. Israel lo que quería era otro proveedor diferente al que ellos tenían. ¿Quién nos diera de comer? No preguntaron, ¿por qué no tenemos otra cosa para comer? ¿Quién nos diera de comer? La primera queja fue a la provisión, a quien lo da. Y hermanos, muchas veces no nos damos cuenta que nuestras actitudes nos llevan a pensar algo parecido a como el pueblo pensaba.
no nos damos cuenta que está la mano de Dios atrás de todo lo que recibimos, aunque algunas de esas cosas no las comprendamos. Pero el pueblo de Israel lloraba de arrepentimiento por haberse ido, lloraba de dolor por el gozo que perdieron de disfrutar de las cosas que tenían. Hermanos, a veces como creyentes nos pasa algo parecido. Derramamos quejas y lágrimas por cosas que son infantiles, decepciones que realmente no son importantes para nuestra vida. Lo más curioso, que Dios no les prohibió a ellos cazar. Yo no encontré en la palabra de Dios que Dios les prohíba cazar cualquier animal que para Dios haya sido digno. Cualquier cosa que ellos encontraban en el desierto lo podrían haber comido, pero no lo hicieron. Tenían sus rebaños. Dios no les prohibió alimentarse de su propio rebaño. Aún así, se quejaban. El deseo, ¿quién nos puede proveer de carne? Y lloraban. Y para terminar, nos acordamos. Yo no sé de qué experiencia tuvieron en Egipto en esos 400 años de esclavitud. Nos acordamos de qué se acordaban. Está comprobado que a veces existe un fenómeno conocido como memoria creativa, que de tanto pensar algo, creemos, por pensar exageradamente, creemos que vivimos cosas o que estamos olvidando de cosas. Y hermanos, así es el pensamiento. Nos lleva a malas decisiones. Y esto es lo que le pasó a Moisés. Y ahora me quiero centrar en el pobre Moisés. ¿Por qué digo pobre? Porque esta oración que Moisés tuvo está llena de una enorme cantidad de compasión por sí mismo, está plagada de regaño y lamentablemente está llena de arrogancia. Yo creo, hermanos, que es la oración de alguien que está sobrecargado. Moisés estuvo así de cerca de reprender a Dios. Estuvo así de cerca de sermonear a Dios. Estuvo así de cerca de pecar contra Dios y de cuestionarle por haberle dado el trabajo de cuidar a gente mal agradecida y sin consideración. Su enojo no fue hacia Dios, su enojo fue primero hacia el pueblo. Y por tener un enojo hacia el pueblo, le llevó a tener una oración pobre hacia Dios. Y hermanos, creo que es una de las oraciones más pobres que hay en la Escritura. No hay muchas oraciones parecidas a esta en la palabra de Dios. Pero sí, la verdad, me identifico mucho en Moisés. Se parece mucho a mis oraciones a veces. Porque yo sé que Moisés tuvo una vida de oración intensa, muy intensa. Intensa por las circunstancias que le tocó atravesar, intensa por los contenidos e intensa por las consecuencias. Pero sus oraciones siempre se caracterizaban, aunque parezca un poco con una elocuencia rústica, porque no se destacaba también tal vez por su literatura. Pero me parece que la mayoría de las oraciones de Moisés eran reflexiones maravillosas sobre la grandeza de Dios. Y cuando el ser humano reflexiona sobre la grandeza de Dios, eso hace reflejar la fe del hombre, pero por sobre todas las cosas, el poder que tiene Dios para actuar. Y yo vi esta oración, y esta oración no fue una de ellas. Fue una oración débil, y a veces mis oraciones son débiles. Fue una oración motivada por las circunstancias. Muchas veces mis oraciones son motivadas por las circunstancias.
Yo creo que a Moisés le estaba a punto de estallar la cabeza y estallarle el corazón. Llegar a esta situación, hermanos, de querer renunciar. Y así pone todo delante de la presencia de Dios. Y empieza con las preguntas. ¿Por qué me has dado semejante trabajo? ¿Dónde voy a conseguir carne para todas estas personas? ¿Por qué tengo que cargarlo yo en mi corazón? Hermanos, ¿cuántas veces nosotros le hacemos preguntas a Dios en nuestras oraciones? Tal vez porque nuestro corazón y nuestra cabeza estalla. Porque estamos cargados, porque estamos ansiosos, porque estamos dolidos, porque a veces tenemos dudas, porque se quejan en la iglesia, se quejan en la familia, se quejan en el trabajo, se quejan en el estudio, se quejan en el barrio, se quejan en el país, se quejan, se quejan, se quejan. Y todas esas quejas nos hacen estallar la mente y estallar el corazón. Muchas veces nuestras oraciones reflejan el estado en que estamos. Y muchas veces nos identificamos con Moisés, lamentablemente, por tener oraciones pobres. Un profeta que fue enérgico, un profeta que fue líder, un profeta que supo marcar un antes y un después, un profeta que hoy en día sigue siendo recordado. Por tanto, hermanos, tenemos que empezar a pensar de una manera más elevada si queremos tener una oración un poco más elevada. Hermanos, creo que Moisés refleja lo que era su vida diaria. Y a veces no podemos esconder de Dios lo que es nuestra vida diaria. Pero por sobre todas las cosas, Moisés, siendo alguien común y siendo algo incorriente como somos nosotros, nos confronta con una realidad. Sigue hablando y buscando a un Dios que sabe que es poderoso. El gran problema nuestro es cuando a veces buscamos otra fuente. Por eso cantaba el himno y lo quise traer para compartir. Cristo es todo para mí. Cristo es todo para mí. En pena, en tristeza, en falta de paz. Cristo es todo para mí. Cuando Él dice yo no puedo soportar a este pueblo, tal vez Moisés está empezando a decir algunas cosas correctas, porque ahí estaba mostrando un entendimiento verdadero y correcto. Tal vez su actitud no es correcta, pero el entendimiento es correcto. Él no puede soportar a todas esas personas solo, pero Dios sí lo va a soportar. Y Dios lo va a hacer en él y por medio de él. Así que esa parte de la oración es donde por primera vez Moisés está reconociendo su necesidad. Y hermanos, no hay nada más hermoso cuando nos acercamos a la presencia de Dios en oración que cuando reconocemos nuestra necesidad, reconocemos nuestra debilidad, reconocemos nuestra flaqueza. Moisés estaba frustrado y no está mal que yo muestre mi frustración cuando voy a la presencia de Dios. ¿Acaso se la quiero ocultar a Dios, que lo sabe todo y ve todo? ¿Acaso estoy cansado de llevarle las cosas al Señor? Porque un poco es lo que dijo Moisés: si realmente me amás, matame ahora mismo. Hermanos, eso no es una oración correcta de la cabeza. Pero tengo que reconocer que es una oración honesta del corazón.
Y yo quiero que mis oraciones empiecen siendo honestas y correctas. Dios no va a responder la petición de Moisés, pero Él va a responder la oración de un corazón necesitado. Y eso es lo que yo tengo que entender. Que cuando estamos abrumados, cuando estamos cargados, cuando estamos resentidos, cuando estamos dolidos, cuando estamos lastimados, no hay nada mejor que llevarlos al Señor y dejarlos ahí. Dejárselo a Él. Él tiene una expresión y dice, y que yo no vea mi mal. Saben, hermanos, esa es una oración que Dios no va a contestar. Esa es una oración que Él nunca contestaría. Porque Dios quiere que Moisés vea su miseria. Dios quiere que quede resaltada su inhabilidad para hacer las cosas. Porque detrás de ese reconocimiento viene la solución del problema. Pero la solución viene de parte de la mano de Dios. Y cuando Moisés ve su miseria, cuando Moisés ve su debilidad, entonces es tal cual como dice Pablo ahí en Corintios. La fuerza de Dios se hace perfecta con nuestra debilidad y nuestra flaqueza. Y hermanos, para no extenderme, ¿cómo termina esta historia? Lo maravilloso de esta oración es que Dios responde. Oración pobre, oración egoísta, oración con expresiones equivocadas. Pero Dios termina respondiendo la oración de Moisés. Uno puede preguntarse, ¿por qué Dios respondió? ¿Fue la oración de Moisés? ¿O ya estaba en los planes de Moisés? Ahora, ¿cómo responde Dios? No puedo hacer ahora un estudio de este capítulo, pero Dios toma algunas decisiones interesantes. Dios manda a Moisés personas que van a ayudarle. Verso 16, entonces Jehová dijo a Moisés, reúnete 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo. Lo que Moisés no podía hacer solo, Dios le proveyó a alguien que pudiera ayudarles. 70 ancianos. Ustedes saben que estos ancianos debían tener estas características, ser ancianos. Es interesante la expresión que usa, que tú sabes que son ancianos. Moisés no podía elegir personas que se iban a volver ancianos y principales. Él tenía que elegir hombres que ya fueran reconocidos como ancianos, por su sabiduría, por su conducta, por su ministerio, por su actuar, por su fe. Así que hermanos, los ancianos son hechos por Dios y son reconocidos por los hombres. Pero tenían que cumplir una condición, esperar. Wow, el gran problema, se lo dice alguien que lo ha padecido, es el no esperar. Esperen allí contigo. Esperar. ¿Esperar qué? Esperar el apoyo de Dios. Esperar la respuesta de Dios. Esperar la fuerza de Dios. Esperar con su presencia, su compañía. Tal vez estos 70 cambiaron la manera de pensar, cambiaron los temas de conversación. Necesitaba eso. Pero además Dios tenía algo preparado especial. Voy a tomar de tu espíritu. Podemos seguir leyendo. Voy a tomar de tu espíritu que está en ti y se los voy a poner a ellos. O sea que Dios le estaba diciendo, mira, estos 70 van a compartir tu visión, tu corazón, tu compromiso, pero también tu espíritu. Tenían que ser espirituales. Y
usar estos 70 como líderes para una nación rebelde, desobediente y muy contraria a la voluntad de Dios. ¿Y por qué 70? Porque ellos iban a llevar la carga contigo. Estaban para ayudar. Hermanos, a veces no nos damos cuenta cómo Dios pone a nuestro lado manos que ayudan. No las sabemos distinguir. No nos damos cuenta. Pero gracias a Dios que Dios manda. Grave error si esas ayudas las vemos con los ojos diferentes a como los ve Dios. Porque entonces vamos a ver los aspectos negativos, vamos a ver que se entromete, vamos a ver que tal vez nos exhortan, vamos a ver que no son aptos. Y sin embargo no me doy cuenta que tal vez los puso Dios. Y los puso ahí. Y no solo proveyó 70, que con el correr de los siglos se iban a convertir en lo que hoy conocen como el Sanedrín. Y sabemos que tuvieron un rol importante en la vida de Jesús. Lamentablemente para mal. Además Dios mandó carne. Les iba a proveer lo que ellos necesitaban. Nadie entendía cómo, pero Dios mandó carne. Hermanos, a veces no podemos negar. No a veces, nunca debemos negar y dudar de la bondad de Dios. Jamás. Aunque los medios de Dios y los métodos de Dios no sean los que nosotros esperábamos. Hermanos, para terminar, yo creo que a veces me siento con problemas grandes como los de Moisés. A veces siento que la obra me sobrepasa. A veces siento que la familia está cargada más allá de nuestras capacidades. A veces solo me detengo a mirar las circunstancias. A veces solo pienso que son complejas. A veces creo que las tengo que resolver yo y yo solo no puedo. A veces se me acercan las ayudas y no las sé percibir, no las sé valorar, no las sé recibir. Y hermanos, todo esto me lleva a que a veces le tengo que pedir perdón al Señor. Y si algo le pido al Señor en esta noche es que me ayude a confiar en sus recursos, que son infinitos, que son maravillosos y que son los mejores. Si esta noche, hermanos, le quiero pedir algo al Señor, es que yo pueda descansar en su sabiduría, que yo pueda tener fe en su fidelidad, que me ayude a tener paciencia y que yo pueda tener la tranquilidad y la paz, como Nicolás nos decía, de que el Señor va a resolver todos los asuntos si yo confío plenamente en Él. Hermanos, esta noche me sirva para reflexionar. ¿Con qué frecuencia yo le echo la culpa a Dios? ¿Con qué frecuencia soy lento para aceptar lo que Él manda? ¿Con qué frecuencia rechazo sus soluciones? Que el Señor nos ayude, hermanos, a confiar y aceptar su voluntad. Porque como dice la Escritura, es agradable y es perfecta. Que el Señor nos bendiga ricamente, hermanos.